Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto presentar a la doctora Iyo Kunimoto, que nos va a su vez a dar una conferencia intitulada Sociedad y Mujeres de América Latina en el siglo XXI desde la mirada de académicos japoneses. La doctora tiene un currículum extensísimo, una gran obra. Es reciente su interés por cuestiones de mujeres. Ella inició con la temática sobre historia de distintos países de América Latina y recientemente, como nos estaba enseñando, se ha preocupado por esta faceta de la investigación. Es profesora emérita de la Universidad de Chuo, Japón, desde 2009. Licenciada en Relaciones Internacionales y Español por la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros. Maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Tokio. Doctora en Historia por la Universidad de Austin, Texas. Y en Estudios Avanzados en Ciencias Sociales por la Universidad de Tokio. Entonces, bueno, pues es una formación muy completa, muy interesante, que realmente pues es un agasajo tenerla aquí en el ISUE platicándonos. Únicamente voy a mencionar algunos de sus libros. Ella, bueno, esto son varias hojas de currículum, entonces, pues bueno, únicamente tiene de 2009 The Mexican Revolution and the Catholic Church. En 2008, The Mexican Revolution, publicado en Tokio, etc. De 2005, en español, Por Tierras de América Latina, esa fue una cortesía para mí. De 2002, A History of Mexico, y en 2001, A History of Latin America. Entonces, esto es nada más para que se den cuenta de la riqueza. Y ella nos enseñaba un nuevo libro que se acaba de publicar y otro que está en camino sobre la temática de mujeres, que es lo que nos va a exponer. Pues, doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida y todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Es mi gran placer y honor tener esta oportunidad de presentar ante ustedes nuestro proyecto de hacer un libro titulado Sociedad y Mujeres de América Latina del siglo XXI. Y precisamente hemos publicado 2 libros del mismo tema. Y este es el segundo que salió en 2000. Entonces, ahora en 15 años estamos haciendo tercer libro. Y en este libro tenemos solo 13 países, porque no teníamos a especialistas para cubrir otros países. Pero en esta vez tengo 20 capítulos, 20 países y 18 participantes. ¿Sí? Como así, nuestro objetivo de publicar este libro es saber a los lectores japoneses sobre hechos de que los entornos en que viven mujeres latinoamericanas han cambiado radicalmente y nosotros llamamos latinoamericanistas en Japón. Sabemos estos cambios de la sociedad latinoamericana. Sin embargo, casi todos los japoneses no tienen ninguna idea cómo han cambiado y cómo están viviendo las mujeres latinoamericanas. Nuestra tarea como especialistas de estudios del área del mundo es ofrecer informaciones al público, por dar lecturas, publicar artículos y libros
no necesariamente académicos, sobre las áreas que estudiamos. Así levantamos este proyecto hace casi 3 años, invitando a los latinoamericanistas japonesas para tomar un país con el motivo de estudiar y redactar un capítulo con respecto a la sociedad y mujeres del país elegido. Afortunadamente, pudimos elegir 20 países latinoamericanos para hacer un libro. En mi caso me tocan México y el capítulo introductorio como compiladora. El libro todavía no está terminado, está en la mano de la editora y va a salir en noviembre de este año. Sin embargo, he leído todos los capítulos antes de entregarlos a la editorial. Yo tengo manuscritos aquí y a mí me ha impresionado todos los capítulos en el sentido de que nosotras japonesas tenemos que aprender seriamente cómo han logrado y han superado obstáculos y dificultades de disminuir las desigualdades y brechas entre mujeres y hombres, especialmente en los ramos políticos y de profesión, en que las mujeres latinoamericanas están mucho más avanzadas que nosotras japonesas. Según el informe de World Economic Forum sobre índices de brechas de género, Japón está en rango de 104 dentro de los 142 países del mundo en 2014. Todos 20 países que hemos tomado están mucho arriba más que Japón. Esto significa que Japón es el país donde se encuentran grandes discrepancias de género, aunque el nivel de vida en general no está tan bajo. Las cifras concretas voy a presentárselas más tarde, demostrando las situaciones socioeconómica y política de mujeres latinoamericanas. Ahora bien, muy brevemente, déjenme explicarles a ustedes por qué las japonesas estamos tan atrasadas comparando con muchos países, no solo desarrollados, sino también en los países en vía de desarrollo. Primero, hace el tiempo muy reciente, los líderes políticos y económicos japoneses, tanto como mujeres mismas, excepto limitados grupos, han estado indiferentes de este tema, o sea, la igualdad de género, aunque se han dado muchas conferencias mundiales y locales. Tuvimos muchas oportunidades de saber sobre la importancia de estrechar las brechas de género en varios ramos y establecer la sociedad equitativa y justa. Les muestro un ejemplo. Estos 10 años se ha discutido mucho en Japón el problema bastante serio de nuestra población que ha empezado a disminuir y nos falta mano de obra. Pero la mayoría de los líderes de política, tanto como de económica, no se ha dado cuenta de la importancia de cambiar radicalmente las estructuras socioeconómico y política para que mujeres también podrán participar
en actividades económicas como mano de obras. Mujeres también están bien educadas y preparadas para tomar esta parte de actividades socioeconómicas. El problema es que nos faltan igual tratamiento y igual responsabilidad de vida laboral, tanto como la vida cotidiana en hogares. Sin embargo, sin lograr estos cambios, mujeres educadas y preparadas no salen al mercado de labor, solo quedándose en casa y dedicándose totalmente a su marido y sus hijos. Actual problema es que hay tendencia de que jóvenes graduadas universitarias trabajan por unos años antes de casarse y una vez casadas prefieren hacerse ama de casa. Por supuesto, hay otro grupo de las jóvenes talentosas que prefieren conseguir su propia carrera trabajando tanto como los hombres. En esos casos, la mayoría de ellas no planea tener su familia, no desean casarse, ni tener hijos si se casan. Esto está directamente relacionado con la disminución de la población, porque más de la mitad de la población activa económica femenina en Japón no trabajan, y si trabajan, no desean formar familia. La política familiar que el gobierno ha mantenido es que el modelo de una familia consiste en una pareja y 2 hijos. Ya no hay, eso no es mayoría, menor de este tipo. Y supuestamente su esposa dedicándose totalmente de su marido y sus hijos. Amas de casa están privilegiadas en los sistemas de seguro social, bonos especiales pagadas solo a amas de casa de los ensalariados. Y también de reducidos impuestos de ingresos de su marido. Como así, el igual trabajo no es igual salario entre mujeres y hombres. Si hombres están casados, ellos se pagan un bono extra para su mujer y pagan menos impuestos del ingreso para el similar tarea. Ama de casa tiene derecho de cobrar su propia pensión en el futuro, aunque nunca paga para su seguro social y pensión, ni ella misma ni su marido. Así que la mayoría de nuestra sociedad, hombres y mujeres, no tiene ganas de cambiar radicalmente las estructuras socioeconómicas como tal, con respecto a igualdad entre hombres y mujeres. Cambiando el tema, nosotras, las académicas latinoamericanistas, como mujeres, nos hemos dado de cuenta de que en los países latinoamericanos están cambiando tan radicalmente en los ramos de género como si fuera una revolución, estableciendo cuotas de género en elecciones y enviando congresistas femeninas al proceso de decisiones políticas. También las mujeres ocupan los puestos de alto rango en instituciones públicas, tanto como en empresas privadas. Nosotras estamos conscientes de la necesidad de hacer
conocer lo que han logrado mujeres latinoamericanas, a los japoneses lectores que se quedan ignorantes de las situaciones internacionales con respecto a asuntos de género. En este libro hemos elegido 20 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Eso significa que hemos cubierto casi toda la América Latina, menos pequeños países isleños del Caribe, tanto como Belice, Suriname y Guayana. Y sobre los participantes somos 18 académicos japoneses de estudios del área latinoamericana. En nuestro país, en Japón, se encuentran más o menos 700 académicos de estudios de área latinoamericana y tenemos 2 asociaciones académicas relacionadas con esta área. Una es Asociación Japonesa de Estudios Latinoamericanos y la otra es Asociación de Estudios Político-Económicos de América Latina. La primera consiste de casi todos los latinoamericanistas, mientras la segunda tiene unos 150 miembros. Entonces, no es muy difícil integrar a 18 investigadores con el motivo de hacer un libro como tal. Sin embargo, la mayoría de llamados latinoamericanistas japoneses especializa en historia, economía, política, antropología, arqueología y literatura. Muy pocos son los especialistas en estudios de género. Latinoamericanistas japonesas son mayoritariamente profesores e investigadores que pertenecen a universidades o institutos de investigaciones y de consultas, manteniendo puestos del tiempo completo. En Japón hay más de 10 universidades donde se puede estudiar y conseguir hasta doctorado en este ramo, aunque los mayores centros de estudios latinoamericanos son limitados a 4 universidades: Universidad de Tokio, Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, son nacionales, y Universidad Sofía, privada, y otra Universidad de Tsukuba, nacional. De 18 autores de nuestro libro, que 6 académicos tienen doctorados de universidades extranjeras, 2 doctorados de la Universidad de Texas en Austin y cada uno de Universidad de Colombia en Nueva York, Universidad de Londres, Universidad de Buenos Aires, Argentina y Universidad de São Paulo, Brasil. Nuestras actividades serán en muchos casos dentro de currículos, escribiendo artículos o libros que no llamarían mucha atención fuera de academismo. Sin embargo, estudios de áreas son muy relacionados a la política exterior del país y al sector de actividades económicas de empresas. Por esa razón, hay varias oportunidades de trabajar por este motivo, viajando y haciendo investigaciones de campo para instituciones gubernamentales o particulares. Entonces, con facilidades podemos viajar a los países latinoamericanos con algún fondo. Así, para realizar nuestro proyecto,
La mayoría de los participantes viajaron el año pasado a su destino o a su elegido país para conocer actualidades. Y aunque vivimos en el tiempo de poder conseguir muy fácilmente los datos, estadísticas por internet, conocer a la gente, la cultura, actividades con sus propios ojos significa mucho más que los datos conseguidos por internet. Muchas veces dicen que las cifras hablan la verdad, pero la verdad no es esto, como ustedes saben. Las cifras nos muestran una parte de la realidad y se necesitan tratarlas con mucho cuidado. En este sentido, para los especialistas de estudios de áreas extranjeros, viajar y conocer directamente la gente, instituciones, costumbres y culturas y varias actividades es indispensable. Mientras pensamos que nuestra tarea es la educación en universidades, tanto como investigaciones y estudios, produciendo publicaciones para hacer conocer a los japoneses lectores sobre América Latina. También esto es nuestra tarea obligatoria para ganar nuestro salario. ¿Cómo así surgió la idea de publicar este libro? Y en nuestro libro tenemos 3 temas principales y comunes. Primero, nos limitamos el periodo a los últimos 20 años, o sea, desde la década de 1990 adelante a la fecha. Y segundo, analizamos cambios políticos y socioeconómicos. Tercero, pagamos atención a la vida de mujeres. Este punto es más importante para saber lo que está avanzando en este área, porque nuestra sociedad, como ya he dicho, está demasiado atrasada, como voy a mostrárselo en lo siguiente. A Japón, un poquito. ¿Tienes tabla 2? Aquí. ¿Ya saben? Okay. Y por favor vean la tabla 1. En las primeras 2 columnas se muestran World Ranking del índice del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. En el año 2013 se dividen 187 países del mundo en 4 grupos: más desarrollados, bastante desarrollados, medio desarrollados y subdesarrollados. Dentro de 33 países latinoamericanos, 3 países, Chile, Cuba y Argentina, se encuentran en el grupo más avanzado. Y la mayoría de los países latinoamericanos, o sea, 22, están en el grupo bastante desarrollado. Y los que se encuentran en el tercer grupo, que consiste de 43 países en total, son 7 países latinoamericanos. El único país latinoamericano se queda en el grupo más bajo, es Haití. Comparando con los rankings de 1997, 15 años atrás, todos menos Cuba ha bajado sus rangos en 2013. Sin embargo, en promedio, América Latina está distinguida por los avances en las áreas de salud, vida y educación.
Una distinguida característica común de los países latinoamericanos es la gran brecha entre los ricos y los pobres, señalada como índice de Gini. Se dice que el nivel de 40, o sea, 0.4, es el marco de ocurrirse alguna inquietud social. Y en este sentido, casi todos los países latinoamericanos se encuentran en estas condiciones. Japón también está muy cerca de esta situación. Otra lamentable característica común de los países latinoamericanos es la corrupción. Medidos por Transparencia Internacional, menos Uruguay y Chile y Costa Rica en el menor grado, el nivel de corrupción es muy alto. Índice 100 significa la transparencia perfecta, y los índices menos 50 muestran bastante corruptiva. El país que tuvo la mejor índice es Dinamarca, cuya cifra es 91. Con respecto a la pobreza, las cifras son muy variables, como se ven en la tabla 1, y las cifras muestran el porcentaje de la población total que pertenece al nivel de pobreza definido por cada país, comparando dos periodos de 2000 y 2012. Todos menos Guatemala han mejorado. Especialmente Perú, Bolivia y Ecuador son los países que han disminuido tan radicalmente la población que vivía al nivel bajo de pobreza solo en 12 años. Otro destacado indicador es el alto porcentaje del sector informal en actividades económicas. Ambos, mujeres y hombres, trabajan casi igualmente en los sectores informales con alto porcentaje. Y esta es la tabla 2. Sí, observando la sociedad latinoamericana por limitados aspectos como tal, las condiciones en que viven mujeres latinoamericanas han sido mejoradas, especialmente en la educación, y esto significa el alto porcentaje de presencia de mujeres en los puestos profesionales y en el alto rango de administración en gobiernos, tanto como en empresas privadas. Como la tabla 3. 3 muestra en la sección del porcentaje de relación con hombres. Casi no hay diferencias en los niveles de alfabetización y de educación entre mujeres y hombres. La característica es muy distinguida, es la tendencia de que mujeres se educan más que varones en los niveles de secundaria y la terciaria. Lo más destacado es la participación de las mujeres en la decisión de política. Es un gran logro de mujeres latinoamericanas. Tabla 4 muestra las actualidades de cuota de género de los 20 países latinoamericanos. Como ven ustedes, la presencia de mujeres en el Congreso, Japón no se aparecen, pero más bajo. Es que si la regresan se desaparece. Es muy difícil. Es que si la regresan se corta.
Principios y La exhibir. presencia de mujeres en el Congreso, Japón está localizado tan bajo en los top 10 del año 2014. Se encuentran 4 países latinoamericanos, o sea, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Ecuador. Y dentro de 20 países latinoamericanos, 6 países ya han establecido la paridad, o sea, 50% hombres y mujeres. Sí. Ah, sí, es que aquí aparece Japón. ¿Se ve? Sí. ¿Podría regresar la voz? Porque Sí. Japón no se veía. Y Guatemala es último de 20 países, pero Japón es mucho más bajo de Guatemala. Esta es la realidad. Quiero cerrarla. Sí se ve, pero... No, pero es que Pero su explicación es interesante. ahora sí se ve. Sí. Ahí está. Ok. La participación de alto número de mujeres en el proceso de decisión política ha brindado nuevas y diferentes puntos de vista en la formación de reglamentos y leyes. Y liderazgo femenina no necesariamente significa que el gobierno sea pacifista o sin corrupción, pero la mirada hacia la formación de la vida de la gente es muy distinta y bastante balanceada, me parece. En este sentido, yo personalmente adoro muchísimo lo que han logrado las mujeres latinoamericanas. Mientras podemos encontrar los problemas bastante serios en las tablas, 4 tablas, que hemos ojeado rápidamente. Y por ejemplo, primero, brechas entre los ricos y los pobres, que hemos visto en la tabla 1, es el problema también para nosotros japoneses. Hasta hace 20 años, Japón era uno de los países muy equitativos en el mundo. No habían tan ricos ni tan pobres. Casi todos pensábamos que somos de la clase media. Sin embargo, nuestra sociedad ha cambiado radicalmente en estos 20 años. Como la cifra de Gini en tabla 1 muestra, Japón ya no es un país equitativo. Este problema de la existencia de gran brecha entre los ricos y los pobres, en el caso de América Latina, a mí me parece que es casi la cultura latinoamericana, porque no ha cambiado esta tendencia por largo tiempo, probablemente desde la época colonial, quizá que esto. Y segundo, corrupción es otro tema que nos llama gran atención. Sabemos que se encuentra corrupción donde quiera. Sin embargo, el grado de corrupción es tan extremo en los países latinoamericanos. En caso de México, he aprendido el caso de aviador en el ramo del sistema educativo de México. Por lo menos es imposible encontrar la corrupción de este tipo y a tal grado en Japón. Y el tercer tema que me llamó la atención es el número de embarazos por cada 1000 adolescentes comparando con la cifra de Japón. O sea, 6 embarazos por 1000 adolescentes. Los 20 países latinoamericanos tienen desde 8 hasta 17 veces más que Japón. Por supuesto, hay variedades de causas y de resultados. El problema que nosotros hemos encontrado es que la mayoría de estas adolescentes dejan escolares y se hacen madres prematuras, que consistirán en el futuro el grupo de madres solteras pobres, lo que será el círculo vicioso. O sea, sus hijas seguirán el mismo camino de la madre,
y se quedan pobres y no pueden salir adelante. Los países latinoamericanos, aunque son mayoritariamente sociedades católicas, han tenido éxito en planificación familiar. Como vemos en la tabla 2, el promedio de hijos por mujer es bastante bajo. Las mujeres han logrado hasta cierto grado el derecho de sus decisiones de reproducción y su propia vida. Sin embargo, hay tendencia de aumento del número de madres solteras. Con respecto a este tema, el capítulo de Costa Rica en nuestro libro muestra un ejemplo de política tomada contra esta tendencia. Costa Rica estableció la Ley de Paternidad Responsable en 2001, que reglamenta la responsabilidad de supuestos padres. Según este estudio, a través de 30 años de trayectoria de aplicación de esta ley, se encuentra la bajada drástica del porcentaje de nacimiento de madres solteras desde el nivel de 50% hasta la mitad. En mi conocimiento, México tenía un proyecto en 2009, en la época de, creo que Calderón, de hacer la ley de paternidad responsable, cuyos contenidos fueron muy parecidos a los de Costa Rica, pero no se ha realizado. Los periódicos y revistas han tocado este tema con frecuencia. Por ejemplo, el 16 de este mes, precisamente La Jornada dedicó 2 páginas enteras a este tema, con los títulos muy llamativos. En la pobreza, 70% de jóvenes embarazadas, el embarazo entre adolescentes ligado al perfil de pobreza. Este tema sea difícil y delicado, tocando la cultura y la religión. De todos modos, mi conclusión es que las mujeres latinoamericanas han logrado mucho por sí mismas, luchando y participando en marchas, mientras nosotras, las japonesas, han vivido silenciosamente obedeciendo a la sociedad que han creado y ordenado los hombres japoneses. Por lo general, no hemos luchado para mejorar las condiciones en que vivimos, excepto unos pequeños grupos radicales. Esos esfuerzos no han producido casi nada a la fecha y hemos admitido la existencia machismo a la japonesa, que está denominando casi todos los aspectos de vida social y familiar. El establecimiento de cuota de género que han logrado hasta la paridad en los países latinoamericanos es increíble para nosotros. En Japón acaba de empezar la discusión de cuota de género. Al publicar nuestro libro, planeamos de distribuirlos personalmente primero a los congresistas y los periodistas para mostrar cómo lo han logrado los países latinoamericanos. Muchas gracias. ¿Quién quiere hacer preguntas a la doctora? Adelante. Muchas gracias por su conferencia. En primer lugar, la postura autocrítica de ver su sociedad. Es muy difícil que las personas asuman, como el caso de Japón, uno de los países más ricos del mundo, que usted asuma. No es eso. Bueno, según las cifras, pero que asuma una autocrítica de su realidad
Es muy importante, es muy interesante. También diría que en el caso comparativo entre Japón y América Latina es difícil hacer esas comparaciones o búsqueda de diferencias, porque las poblaciones pobres y marginadas del continente hacen difícil poder hacer esa comparación. Simplemente México tiene 50% de la población que está en condiciones de una pobreza pues extrema. Entonces todas las mujeres de ese 50% no han tenido acceso ni a la educación, ni a la salud, etc. Y bueno, esa posibilidad de participación en las universidades pues es mínima, en la toma de decisiones políticas o empresariales pues también es mínima en función de la población, de la totalidad de la población. Usted nos hace una mirada muy positiva, pero realmente la situación es bastante difícil, no es tan fácil. Yo creo que las condiciones económicas de las mujeres en Japón, pues sí sorprende ver que están excluidas de alguna o autoexcluidas por razones económicas fuertes, bien, quedarse en casa, aunque estudien. Pero tenemos un problema en América Latina y más fuerte en México, que es la violencia en el hogar, bueno, también en la calle. Tenemos problemas de feminicidio terrible, horrible. Entonces, yo me preguntaría, cuando usted habla de machismo en Japón, ¿cómo se expresa este machismo? Porque aquí es muy violento, simbólico, físico, psicológico, político, etc. Es muy complicada la vida para las mujeres en México. ¿Qué pasa con el machismo en Japón? ¿Cómo se expresa? Gracias. Y en Japón también hay violencia doméstica. Solo que, como ustedes saben, que los japoneses por lo general parecen bastante reservados, no expresamos. Pero poco a poco ya sabemos que hay gran grado de violencia doméstica. Y generalmente las mujeres no quieren mostrar qué tipo de marido es mío. Entonces, si hay el problema, el asunto de grados, creo que bastante alto. Sí, es primero. Y no solo debe violencia doméstica, sino también ahora en Japón que acoso verbal y así, incluyendo todos, es violencia doméstica. Y al nivel, por ejemplo, que en trabajos a nivel universitario, que aún los profesores masculinos no entienden, entonces ya estoy jubilada, pero cuando yo era activa, que organizamos una comité para explicar a los colegas masculinos cuáles son acosos sexuales y que aparentemente profesores en su hogar, una vez o algunas veces que sí creo que usó golpeada a su mujer, creo que sí. Esto no sabemos exactamente, pero sí hay. Sí. Y otra cosa que usted dice que más o menos la mitad de la población promedio en América Latina viven marginadas. Pero también en Japón, especialmente esos 20 años, que más o menos 30 o 40% de las generaciones jóvenes viven muy marginados, increíbles, sí, porque la vida en general en Japón es bastante caro. Entonces, aunque se dice que gana por hora $8, pero esto no alcanza nada. Y muchos jóvenes, generaciones, no tienen o no pueden mirar su futuro. Es verdad. Entonces, estos 20 años, nuestra sociedad ha cambiado. Y mi generación, muy afortunada,
porque los sistemas de seguro sociales son todos. Fue planeado y establecido en la época de 1960 y 70, cuando gozábamos de la auge económica. Entonces no ha cambiado, entonces, todos los políticos esperaban que nuestra economía mejorando hacia. Pero ahora que al contrario, y todavía nosotros cobramos la pensión tarde, pero los jóvenes, las jóvenes, nunca podrán cobrar su seguro social o pensión como así. Y ha cambiado mucho. Entonces yo no digo que Japón es uno de los países ricos en el mundo. Tenemos problemas muy serios como aquí en México. Y inseguridad en calles también tenemos. Y que violencias domésticas solo no se ve bien. Es según la característica de nuestra cultura o nuestra cultura. Pero hay bastante serios, muy serios, sí. ¿Alguna otra persona quiere preguntar? Adelante. Sí, es muy interesante escuchar esa perspectiva, justo, muchas gracias por ir. Yo vengo del Departamento de Investigaciones Educativas Un poquito despacio, yo vengo del Departamento de Investigaciones Educativas de Sindestar, nos hicieron el favor de pegar un cartel ayer. Y es muy interesante escuchar como esa perspectiva, porque justamente solemos compararnos países en desarrollo o tercermundistas ante la perspectiva de los grandes países del mundo, ¿no? Que pueden ser como guía o puedan ser una forma de pues establecer pasos a seguir, ¿no? En este sentido, hace unos 2 años vino un colega suyo, de alguna manera, era el director de la Universidad de Tokio, fue al Sindestar, y él planteaba una realidad compleja en el sentido de que la universidad era poco accesible a los jóvenes, las familias estaban optando por ver a quién mandaban a estudiar, porque representaba un gran sacrificio, ya que no había escuela o educación pública como tal, ¿no? O sea, no es gratuita, no es del gobierno, no es gratis como en México, entre comillas. Y también, bueno, que la forma en la que ellos se abrían como a recibir a gente de fuera también era difícil, porque finalmente se establecían los mismos patrones de costos, ¿no? No había como grandes oportunidades de becas. Yo me imagino, escuchándola un poco en cuanto a la cultura, que las primeras sacrificadas de alguna manera para no acudir a la universidad serán las mujeres, pensando en que, sobre todo a nivel de licenciatura o posgrados, pensando en que ellas finalmente, bueno, tienen una prestación como si fueran trabajadoras en su casa, ¿no? Tienen sus derechos, que bueno, aquí en México pues no, realmente para nada, ¿no? Y cómo esto se puede ver a futuro y en el presente, ¿no? Hay mitos, yo no sé cifras, por eso lo digo mitos, de muchos suicidios entre los jóvenes, pues sí, como decía usted, como que no le ven mucho futuro, pero también el presente les resultaba deprimente, ¿no? De alguna manera, no sé qué es lo que nos pudiera contar al respecto. Te pregunta es que cómo las familias pueden mandar a sus hijas a la universidad. Creo que ahora que más o menos el 60% de la misma edad que van a universidades. Esto significa que clase media puede enviar sus hijos a la universidad, aunque tienen dificultades posiblemente económicas. Y además hay becas, y que entonces hijas sí, muy serias pueden conseguir sus becas y pueden estudiar independientes de su familia. Pero la mayoría de las familias, ellos quieren dar mejores educaciones, y el problema es que las jóvenes no tienen ganas de estudiar muy seriamente, en mi opinión. Sí, sí.
Y, por ejemplo, la Universidad de Tokio es en Estados Unidos como Harvard. Entonces, para entrar en esa universidad, que primero que los padres tienen que dar a pequeñitos la mejor educación, mejor kinder, mejor primaria, mejor secundaria. Entonces, casi todos los padres de estudiantes de la Universidad de Tokio ya tienen dinero. Entonces, peor universidades. Yo digo que hay 700 universidades en Japón. Entonces, hay variedades de universidades. Entonces, los jóvenes no tan serios, pero quizá no tengo nada que hacer o que no tengo idea de hacer. Entonces, los padres, vaya a alguna universidad. Entonces, aceptan universidades. En este caso, peor. Los padres tienen que pagar alto colegiatura, pero hijos no aprenden casi nada y no pueden conseguir sus trabajos. Esto depende de la familia, los padres, cómo crecen a sus hijos. Y más o menos 60% de las familias, yo no digo que son pobres, que no pueden enviar a los hijos a las universidades, como así. Otros 40% quizá hay problemáticos familiares, pero si joven mismo quieren estudiar más, hay oportunidades de conseguir becas y oportunidades más. Por ejemplo, hay muchos jóvenes, especialmente en Tokio, trabajando por 3 o 4 horas por la tarde en 7-Eleven o Starbucks, se pagan más o menos $8 o $10 por hora. Entonces, esto significa que debe ser duro, pero puede estudiar por el día. Y por la noche, quizá 3 o 4 horas trabajando ahí, puede mantener su vida de estudiante. Pero hay muchas atractivas cosas, entonces que escapar de clase y que andar allá, esa es su responsabilidad. ¿Cómo así? Entonces yo digo que Japón no está de primera línea ya, pero todavía más o menos rico y hay oportunidades. Si los jóvenes sean más serios pensando su propia vida. Sí. No sé qué es, ¿me entiende? Sí, gracias. Había otra pregunta. Adelante. No, si no hay... No, me refería a la de usted. Si no, bueno, dejo el lugar. El fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los niños, como así niños. En México, América Latina, decimos ninis. ¿Qué pasa en Japón? ¿Existe este fenómeno y el lugar de las mujeres en este fenómeno? Sí, especialmente jóvenes, sí, porque los padres son bastante, más o menos a clase media o clase media alta, pero primero que ahora una mujer japonesa tiene por promedio 1.4 hijos. Por ejemplo, yo no tengo hijos, nosotros no tenemos hijos. Primero que cuando conseguí mi trabajo en universidad, los lectores me dijeron que ellos piensan que emplear a mí, pero todavía usted es todavía joven. Entonces nosotros no queremos que usted va a tener hijos. Usted acepta hace muchos años. Y lo que ellos dijeron es que nosotros, hombres, que miembros de facultades, que dedicamos todo el tiempo a investigaciones y educación y administrativos de universidad. ¿Y qué haceres domésticos? Tenemos ama de casa como empleada. Entonces, nosotros esperamos, si quieres conseguir este trabajo, tú tienes que trabajar como nosotros, como hombres. ¿Cómo así? Entonces, mujeres todavía menos ahora, pero todavía que la sociedad o empresas esperan a las mujeres trabajen como hombres. Y hombres trabajan, que salen a las 6 de la mañana y llegan a la oficina a las 8:30. Aunque la oficina empieza a las 9, generalmente llegan media hora antes, ¿no?
y están ya preparados, y a las 1 de pan, empiezan a trabajar. Y a las 5 nunca terminan, quizá que terminan a las 7, a las 8 de la noche, terminan su trabajo. Después quizá con colegas y toman algo y regresan a casa a las 12 de la noche. ¿Cómo así viven? Entonces, ellos esperan que mujeres trabajen como hombres, pero no. Pero en mi caso, yo quería tener un trabajo, yo quería independizarse y entonces yo elegí este camino. No tenemos hijos. Hay muchas parejas que no tenemos, especialmente universitarios o investigadores. Es imposible, si tienen hijos, no podemos competir con los hombres. Aquí también. Aquí también. Cada persona. Sí, de veras. Una pregunta. Sí. ¿Y en Japón no existe, por ejemplo, el sistema de guarderías o algo así? Como aquí en México, que hay unos lugares donde se va y se deja al bebé. Sí hay, pero aceptan a las 8, a las 8:30 de la mañana. Pero si tenemos trabajo del tiempo completo, tenemos que salir a las 6:30. Entonces, entre esos tiempos, ¿quién va a cuidar? Y si hay que entonces en Yokohama, que ahora tienen alcalde femenina, entonces en 2 años radicalmente cambia este sistema de guardería. Ya todo pueden. Y algunos de 24 horas. Pero en general, los hombres, alcaldes hombres o hombres políticos, nunca imaginan este tipo de problemas. Sí, porque a las 6:30 de la mañana ya salen de casa y ¿quién va a cuidar a hijos? Así. Sí, el otro día me estaban diciendo que en Chile ahora les dan a las mujeres 6 meses de cuidados maternos, de licencia de vaca, no, de maternidad, que cuando nace el bebé sí, en Chile. Pero en Japón, nosotras en Japón que discutimos que dejar su trabajo por 6 meses. Esto no podemos seguir el trabajo porque cambiando tan rápidamente, cuando regresan a su oficina, no hay trabajos o no puede conseguir trabajos. Entonces, esto significa que ya voluntariamente ya voy a quedarme en casa. Y afortunadamente, los japoneses hombres son muy bien proveedores. Y que entregan su salario totalmente a su mujer. Hay confianzas. Entonces, mujeres arreglan para el futuro así. Pero de todos modos, dentro de la casa no hay muchas cosas que hacer porque primero la casa es muy chiquita, como dice que casita para conejitos. Entonces que no hay muchas cosas que hacer, ya termina. Entonces, ¿qué hacen? Que graduadas universitarias y excelente, muchas veces mejor que hombres, varones. En mi experiencia, pero se casan, se quedan en casa y no hay muchas cosas. Entonces, quizá trabajan por hora, unas 2 o 3 horas por día, como casera, o que como se dice en el supermercado. Son licenciadas. Eso es estúpido, porque el gobierno habla, nos falta mano de obras, vamos a pensar a emigración, aceptar la emigración de Filipinas o Indonesia, así. Pero aquí estamos, mujeres japonesas, queremos contribuir a la sociedad, pero los señores no aceptan esta idea. Sí. ¿Cómo así? Esto, vamos a cambiar, pero es muy difícil. Pues es un problema cultural, ¿no? También. ¿Otra pregunta? Sí, en términos de investigación, no sé si han contemplado cifras en cuanto a cuántas mujeres participan, por ejemplo, en el desarrollo de patentes
o en el desarrollo de investigación en ciencias duras, ¿no? Que les llaman. No sé si han contemplado alguna cifra parecida. Cifras concretas. Si alguna estadística o lo han contemplado en alguna parte del estudio. Yo creo que sí hay, pero al nivel de nuestro libro es para lectores muy generales, entonces no hemos usado las cifras muy estrictas, pero sí hay, creo que sí hay. Hablando del caso de Japón, Ajá. sí hay, creo que sí hay. ¿Y tiene alguna referencia en cuanto a la participación en términos de desarrollo de patentes, por ejemplo? Si hay mujeres que participan en el desarrollo de tecnología, de patentes. Es que, por ejemplo, que ingenierías, he checado que en México creo que 9% de los estudiantes universitarios mujeres pertenecen a ingenierías, 9%, mientras en Japón creo que 3%, como así. Hay cifras, si buscamos cifras hay, pero de todos modos que el porcentaje de participación femenina en cualquier ramos muy bajos, aunque están educadas y preparadas a nivel universitario, pero estudios universitarios no son únicos, ¿no? Que trabajando y aprendiendo y subiendo así, que estableciendo nuestro puesto. Nosotros no tenemos este tipo de oportunidades. Entonces, una vez se quedan en casa, ya están atrasados porque tecnología avanzando muy rápidamente, no pueden regresar a su posición en 10 años, no. Eso es el dilema de nosotros, porque nosotros, nuestra economía, no tenemos casi nada de recursos naturales, entonces educación y tecnología, pero tecnología avanza cada día más, entonces medio año, si están en casa cuidando a bebito así, no hay lugares para regresar. Es aparente, muy aparente, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. ¿Qué pasa? Sí, para que escuche porque Gracias. Yo me regreso a México. Yo estoy ubicada en una zona cerca del aeropuerto de México, a la zona oriente. Se llama Ciudad Nezahualcóyotl. Existe ahí mucho joven que no accede, o sea, provienen de padres que no los ayudan a elegir un buen plantel para estudiar desde el bachillerato. Entonces es muy notoria la carencia tanto en su conducta, su forma de vestir, hay pintas en las paredes, o sea, entrar a Nezahualcóyotl prácticamente es como entrar a otro micromundo, muy pegado a una ciudad que tiene todos los accesos y que en una hora y media estarían en las mejores universidades, ¿no? Pero no existe esa conciencia en muchos de los papás. Yo creo que existe en una minoría, a lo mejor en un 10%. Pero yo veo que desde la secundaria se trunca la muchachada. En serio, de que no entran a la prepa, que no queda en la prepa que yo quería. Me espero al otro año para volver a hacer el examen ahora sí de selección, y tampoco quedan en una buena prepa. Entonces, ¿qué hacen? Pues manejan un visitaxi y las muchachas, porque es natural que, no sé, son jóvenes entre los 16, 17, 18 años, esas chicas que traen de novias, al rato ya están embarazadas y unen su vida, su relación a un joven con una escasa economía que van al día. Duran 2 o 3 años juntos
y se dejan y la muchacha ya lleva 1 o 2 niños. Veo muy continuamente eso. Antes duraban un poquito más. Yo estoy muy atenta. Yo tengo una hija, ya está aquí en UNAM, y yo procuré, pero pues a lo mejor soy parte de ese segmento de mamá. Yo soy universitaria, yo egresé de la Universidad Veracruzana, entonces mi conciencia era muy clara, pero el común de la gente no tiene esa visión. Ahora, es muy entendible en las franjas donde existen esas poblaciones donde a veces no traen zapatos, andan en ropa sencillita, rotita, en las comunidades rurales, donde a veces no tienen internet, no les llega el teléfono, que avanzan 2 horas para llegar a su centro de estudio, donde estudian en una casita hecha de tablones, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa aquí en plena ciudad? ¿Por qué las jovencitas que son mi preocupación? Porque pues yo daba yo pláticas en secundaria, entonces de desarrollo humano, me preocupa esa constante, o sea, ¿cuál es el quehacer concreto en donde están los medios de comunicación, en donde están los maestros que orientan, en donde están, pues en la televisión, es claro, programas que vamos, no sé cuál es la decepción que tienen? ¿Se trata de decepción? ¿De qué? ¿Perdón? De decepción, de que sienten, voy a estudiar y para qué si me voy a casar, yo ya sé mi vida de casada y mejor no estudio. O cuál es esa visión con la que van creciendo me refiero a las mujeres, ¿no? O sea, es un ejercicio que se tiene que hacer desde las niñas, desde primaria, te van eligiendo, voy a estudiar, voy a estudiar, concretizar. ¿Cuál es el que hacer para trabajar con esas conciencias? Es un problema. Me pierdo, yo me pierdo. Sí, y que en Japón también tenemos, y que no sé que dónde está la responsabilidad o que dónde podemos cortar la cadena de este círculo vicioso. Hay una parte en Japón y mayoría, yo veo el problema primero con los padres, ¿no? Pero padres no conscientes no pueden ser padres primero, ¿no? Porque no pueden educar a sus hijos, pero ya están padres, ¿cómo así? Es muy difícil, siempre, donde quiera, en cualquier sociedad hay un sector tal como, sí, yo creo, no sé cómo, porque de todos ¿Cuál modos es la labor que tenemos que hacer para de alguna forma modificar esa conciencia de las jovencitas, hablando de las mujeres, ¿no? Cuando el papá no ayuda de hecho, o la mamá no ayuda de hecho? No. En Japón también, y algunas veces que los mamás o los padres matan a sus hijos, se ocurren en Japón, sí, estos años, sí. Y mientras que los hijos matan a sus padres o abuelos, hay pleitos o que hay muy difíciles relaciones entre familiares, y no necesariamente muy pobres, pero hay pobres, y, madres solteras que sacrificaron mucho para crecer hijos, pero hijos no entienden y que mató a su mamá, y este tipo de ocurre en Japón. Yo tengo también una duda en lo que surge en otras. Es muy interesante esta comparación, ¿no? Tanto en cifras como en la cultura. Entonces, pero me llamó la atención que usted vincula como la participación política de las mujeres y una gran diferencia, o sea, bueno, por un lado la participación política tanto en los cargos del gobierno como en la protesta social, marchas, todo esto, ¿no? Eso lo vincula con que tengan mayor poder, pero también otra parte, ¿qué tanto hay desde nuestra mirada, desde esta alteridad, digamos que no, es como un país lejano, pero qué tanto también hay, de por sí hay una gran división sexual del trabajo, pero también de las esferas
privada y pública, ¿no? O sea, en este sentido de que la violencia doméstica es algo que dice el refrán, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Entonces, sí, en Japón es más marcada esta diferencia de que estas cuestiones privadas de la familia se tienen que quedar ahí y es mal visto buscar apoyo que no sea dentro de la familia o en las instituciones de justicia. Hay sistemas, pero mayoría que quizá las mujeres bastante reservadas o que protegedoras de la familia, entonces no quieren aclarar el problema que tienen. Pero hay redes de ayuda a las mujeres que sufren de violencia doméstica o hay, sí hay, de veras. Y no sé hasta dónde que funciona efectivamente, sí hay. Y también que el tema atrasado es que Nini, las jóvenes de Nini, sí hay en Japón y problemáticos. Y por ejemplo, que paseando en Tokio, como Shinjuku o que Shibuya, hay un montón de este tipo de jóvenes, ¿no? Y no sé qué, no quieren ver su futuro. Y no sé qué, quizá mi prejuicio hacia las jóvenes, pero es un poco problemático para nosotros en Japón, si hay niños, no trabajan, porque los padres, porque primero que tienen hijos muy pocos, 1 o 2, máximo 2, y no tienen hijos, único. Entonces, único hijo, y los padres quieren dar casi todos, y que si no trabajan, no estudian, vive con los padres. Y muchas veces yo pienso que ¿por qué no echan a los jóvenes que para independizarse? Pero especialmente peor es madre. Madre cuida totalmente a sus hijos, porque ya su marido no regresa a casa hasta las 12 de la noche y sale muy temprano. Entonces, hijo es tesoro para mamá. Entonces, cuidando y único hijo que tendría 40 y 50 años de edad. Sí, soltero. Hay que mamá cuidando. Traduzco entonces que en esa sobreprotección de las madres, muy costumbrista, existe el impedimento de los accesos A ver, a esas oportunidades. Tenemos allá otra participación. Que des 2 o 3 para que ya no se canse tanto, porque ya lleva más de 1 hora. Es que están muy interesados. Sí, es muy interesante, pero supongo que ya se cansa. Entonces, quizás, no sé cómo, ¿quiere que cerremos una pregunta o dos más? Cualquiera que si tiene tiempo. Yo sí, usted. Ya está bien. Digo, nosotros sí. Bueno, pues, ¿quién quiere hacer otra pregunta? Yo otra vez hablando como es inevitable no vincular educación y pues sector socioeconómico o económico. Me quedé con un dato que usted decía que en el sector informal había más igualdad en la participación de hombres y mujeres. ¿Entendí bien ese referente o no? Si nos pudiera ampliar un poquito más en ese sentido. El sector informal tenía mayor participación o mayor igualdad entre hombres y mujeres. Este tema se me hace interesante porque aquí en México, bueno, creo que es una generalidad, se piensa que la formalidad es la mejor alternativa de empleo o desarrollo, o incluso que le puede generar pues mayores ingresos al Estado, ¿no? Y a su vez el repartir sus responsabilidades, digamos así, ¿no? Pero yo he pensado mucho en que ese sector informal sostiene mucho, al menos en México el sector informal es muy fuerte y aunque no pague impuestos de forma directa, paga impuestos en su consumo, por donde sea, ¿no? Pero es muy tachado el sector informal. Sin embargo, ahorita veo una mínima ventaja, y yo no sé si esta es importante o no, en el sentido
de que o hay mayor participación de las mujeres, al menos en Japón, o una participación igualitaria entre hombres y mujeres. No sé si me podría platicar un poquito en ese sentido. Esto que no entiendo bien, pero que hablando de casos América Latina y que las mujeres trabajan igualmente en el sector informal. Sí. ¿Y qué pregunta es? ¿En Japón Haz pasa una algo pregunta, similar? Paulita. ¿En Japón pasa igual? Haz la pregunta. No que Japón, que el sistema es que financiera, económica o que seguros sociales más controlado, mucho más que en América Latina. Entonces, trabajar informal, muy pocos creo que, por ejemplo, que la señora trabaja por horas en casera en supermercado, pero pero que en cuanto a seguro social o que este tipo de sistema gubernamental, hay reglamentos que si ganan menos de tal cantidad, entonces se considera ama de casa, no necesita pagar impuestos, porque ella ya está protegida en otro sistema. Ama de casa, en salariados, ya tiene su derecho de cobrar pensiones, se hace así, muy protegida. Entonces, trabajando por hora, empresas o supermercados, creo que contando como sector formal, pero no pagan extra para ella, solo trabajan por hora, pero mientras protegida bastante bien por el salario o empresa de su marido. Esto no exactamente, no puede explicar, pero en Japón como así. Así entonces las mujeres preparadas bien, no tienen ganas de salir. Si trabajo por horas, no quiero trabajar de tiempo completo, porque la posición de hacerse ama de casa es más protegida, más bien, más cómodo. Depende de su marido, ¿no? Su marido es peor, no queremos salir, pero más o menos responsable quizá, no sé. Bueno, Una última pregunta. Sí, una última pregunta. ¿Cuál es la visión de futuro de la mujer en Japón? O sea, ¿hacia dónde se puede ver el rol de la mujer en Japón como futuro? Ya hemos hablado de todo lo que ha puedo pasado. preguntar, que ahora ya nosotros vivimos más largo que en el mundo, ¿no? Entonces 80, 90 hay muchas. Y yo vivo en una residencia para la tercera edad. Y como así que creo que los tercera edad o las mujeres viven 5 años más que hombres. Entonces, los madres, aunque tienen un hijo, muy buen hijo, pero que elegirán a este tipo de residencia, porque hijo quizá va a trabajar en Nueva York, en Londres, donde quiera. Entonces, mamá tiene que vivir sola, entonces naturalmente va a elegir. Pero esto no es barato. Hay variedades de residencias que público y privada, y ahora está de moda de empresas de distintos tipos, ¿no? Productores o que construcciones, así empresas, ellos ofrecen residencias para la tercera edad y muy cómoda y peor, solo pequeño cuarto nada más. Sí, yo elegí afortunadamente para nuestra generación, muy afortunada, porque nosotros vivimos del sistema establecido en la década de 60. Entonces yo elegí una residencia más o menos, sí, muy cómodo. Como es, pero en el futuro tiene que elegir este tipo de vida. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Una lección de... Doctora Guillermo, fue un placer tenerla aquí en el ISUER, en la UNAM, en México.
Y pues es muy interesante acercarnos a mirar también a las mujeres en Japón y en Latinoamérica. Bueno, aquí le entregamos su reconocimiento. Gracias.